Comenzamos nuestro estudio hace 22 lecciones en la ciudad de destrucción, que en este mapa se encuentra en la parte inferior a la izquierda. Y ahora estamos concluyendo hoy nuestro estudio en el progreso del peregrino en la ciudad celestial, que es la parte superior de esta imagen que tenemos aquí, de este mapa. Y los peregrinos, tanto Cristiano como Esperanza, han cruzado el río de la muerte y ahora están por llegar a la ciudad celestial. Para Cristiano y para Esperanza fue significante la prueba que fue para ellos el río de la muerte. Especialmente para Cristianos, les recuerdo brevemente que él tenía una gran tendencia a desanimarse. Él pasó muchas pruebas que tanto Fiel como Esperanza no pasaron, y mucho de eso tenía que ver con el desánimo, con el desaliento. Y bueno, cuando él estaba pasando por la muerte, él se desanimó enormemente, pero el Señor lo fortalece por medio de su palabra, por medio del compañerismo de su hermano Esperanza. Y bueno, eso fue precioso para nosotros atestiguar la semana pasada. Y al cruzar ahora el río, los peregrinos son recibidos por dos hombres resplandecientes, ¿sí? Por dos ángeles, digamos, quienes fueron enviados, dice Bunyan, a servir a los herederos de la salvación. O sea, ya habiendo pasado el río de la muerte, ya pasando de la mortalidad a la inmortalidad, es como que estos ángeles son enviados, entre comillas, para ya asegurarles, guiarles en lo que queda hasta la puerta de la ciudad celestial. Estos eran ministros que garantizaban la llegada de los peregrinos a la ciudad celestial, a la herencia de su salvación, como dice Bunyan. Y al leer este capítulo, estaba pensando en cómo podría introducirlo, ¿no? ¿Cuál es el punto de este capítulo? Y pienso que el punto de Bunyan es claramente exponernos a una hermosa descripción del cielo, la herencia de todo creyente. O sea, la esperanza que nosotros tenemos concluye, termina en la realización de todas las cosas, nuestra herencia, la herencia de nuestra salvación, el cielo. Pero aparte de darnos esa descripción, Bunyan, como les mencioné, mete una última súplica pastoral para todos aquellos quienes no han realmente puesto su fe y su amor genuinamente en Cristo para su salvación. Ese es el gran punto de este último capítulo. Y la descripción de Bunyan comienza de esta manera. Les mencioné que cruzan el río, son atendidos por dos seres resplandecientes. Y lo primero que nos describe Bunyan al ellos cruzar y el estar caminando con estos seres resplandecientes, dice: así pues, encaminaron hacia la puerta. ¿Sí? Ahora van hacia la entrada de la ciudad celestial. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la ciudad se alzaba sobre una imponente colina, pero los peregrinos subieron esa colina con facilidad. Y esta pequeña mención me pareció lo suficientemente interesante para incluirlo acá como un punto, y lo tengo ahí como subtítulo: la altura de la ciudad. Y pienso que es intencional esto de parte de Bunyan, obviamente, para comparar o contrarrestar, digamos, con las colinas que ya sufrieron los peregrinos durante el tramo desde la ciudad de destrucción hasta ahora. Varias colinas tuvo que subir Cristiano. Varias colinas de dificultad, montañas, cerros, eh, montes, el monte de la ley, me acuerdo. Y le causaban tremenda dificultad, tremendo dolor, tremenda ansiedad, impotencia. Pero esta imponente colina sobre la cual se encuentra el cielo, la sube fácil, demasiado fácil. Y sube con facilidad, dice Bunyan, por dos razones. Una es que tenían a estos dos hombres para que los condujeran de la mano, o sea, estos seres estaban ahí para ayudarles, para asistirles
y llevarlos hasta la puerta. Esa es una. Pero la otra es porque ellos ya habían dejado sus ropajes mortales detrás de ellos en el río. O sea, ya habían muerto. Ya las limitaciones físicas de su cuerpo mortal habían quedado allí, en el río. Salieron del río sin ellos. Entonces la muerte te permite llegar, o sea, para un creyente, ¿no? La muerte de un creyente te permite llegar a ese lugar que todos quieren llegar, pero es imposible llegar al cielo. Es una colina imponente, posible llegar hasta allá arriba, a no ser que seas un creyente que haya fallecido, ¿no? Obviamente tenemos dos casos con Enoch, con Elías, o sea, perdón, o sea, con esos dos casos donde ellos no pasan por la muerte, pero por lo general sí. Por lo tanto, subieron aquí con mucha agilidad y velocidad, aunque los cimientos sobre los que se asentaba la ciudad eran más altos que las nubes. Ahora, vamos a tener una descripción de parte de Paña en esta alegoría de todo un tramo entre la muerte y la ciudad celestial, y la entrada a la ciudad celestial. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿No? O sea, uno siendo evangélico, no católico, creyendo en algún tipo de, no sé, un estado intermedio, pero me refiero a algo que no es bíblico, ¿no? Eh, Porque nosotros entendemos que las escrituras enseñan que uno, al morir, si es creyente, pasa inmediatamente a la presencia del Señor, ¿sí? Pablo creyó que cuando él moría, él pasaba a estar con el Señor. El autor de Hebreos también. Para todos pasamos por la muerte una vez y después de eso, el juicio, ¿no? ¿Estamos con el Señor o no estamos con el Señor? Pero no es que Bunyan cree en algo intermedio, ¿no? Algo entre la muerte y la entrada al cielo, no es así. Sino que estoy de acuerdo con lo que argumentan comentaristas, estudiosos de Bunyan de esta obra, que lo que Bunyan quiere hacer es alargar perdón, esta transición de muerte a cielo para enfatizar lo glorioso que será el cielo de los hijos de Dios. Quiere como que dar toda esta sensación para nosotros que no hemos llegado al cielo. Esto es increíble. Lo que se viene vale esperar, vale la pena esperar. Y es como que los peregrinos cristianos de esperanza se van acercando, como vemos en esta foto, se van acercando cada vez más y es como que van viendo detalles gloriosos, hermosos y no, quieren entrar. Bañen mismo nos va a dar un pequeño comentario, como aquel que recibe el sueño en un momento es como que se despega de su sueño y dice, uff, a mí me dio unas ganas de estar ahí. Lo estaba soñando a esto, pero en mi corazón yo anhelaba estar allí. Bueno, esa es la altura de la ciudad, ¿no? Llegando a la ciudad. Ahora Bunyan nos pasa a hablar de la gloria de la ciudad. La gloria de la ciudad. Bunyan dice, la conversación que mantuvieron con los seres resplandecientes versó sobre la gloria del lugar. Estos le dijeron que la belleza y la gloria del mismo eran inexpresables. Inexpresables. Y ahí empieza un poco a describir. Allí está el monte de Sión, la Jerusalén celestial, las miríadas de ángeles y los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Esto es el lugar donde todo ser humano, después de la caída, ha querido estar. Desde Adán y Eva al pueblo o sea, a los patriarcas, al pueblo de Israel, a la iglesia, todos queremos estar ahí. Esta es la conclusión. Este es el clímax de todo. Este es el final. Entonces los seres resplandecientes les describen aún más. Le dice, ahora ustedes se dirigen al paraíso de Dios, donde verán el árbol de la vida y comerán de sus frutos que nunca se marchitan. Y cuando lleguen allí se les darán vestiduras blancas, y su andar y su conversación serán cada día con el Rey todos los días de la eternidad.
¿Qué está haciendo acá Bunyan? ¿Qué están describiendo los seres resplandecientes? Está usando pasajes de Apocalipsis, Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, Apocalipsis 22, que incluye tanto promesas como la realización de esas promesas. En Apocalipsis vemos ambas cosas, que contrastan de manera intencional lo que nosotros estamos viviendo ahora en un mundo caído, en cuerpos caídos, contrasta eso con lo que va a ser lo opuesto, o la versión gloriosa, la versión en el cielo de esos detalles, digamos. Por ejemplo, como le digo, Bunyan introduce las glorias del cielo primeramente por medio de una comparación y contraste, contrastando la realidad que experimentamos hoy en este mundo caído. Por ejemplo, finalmente vamos a comer del árbol de la vida. ¿Recuerdan el árbol de la vida en Génesis? Aquel árbol que Dios negó a Adán y Eva. Negó a la humanidad pecaminosa porque esa humanidad prefirió el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual llevó a su caída. Y Dios, después de que peca el hombre, dice, lejos del árbol de la vida. No puedes. En este estado pecaminoso no puedes. Hay estudios, hay toda una argumentación, ¿no? Hay toda una discusión por qué. ¿Por qué es que Dios toma a Adán y Eva después del pecado, después de la caída? ¿Por qué los saca del huerto de Edén? ¿Por qué los quita de allí? ¿Por qué pone a estos ángeles de fuego con espadas para que nadie pueda entrar jamás y comer del árbol de la vida? Bueno, no hay algo demasiado certero en cuanto a eso, no hay una respuesta demasiado clara en la Biblia, pero algunos argumentan que Dios estaba protegiendo a la humanidad, porque el árbol, justamente el árbol de la vida, aparece nuevo en el cielo, en la eternidad, y seres glorificados son los que empiezan a comer del fruto. Y simboliza la eternidad, lo que uno disfruta por la eternidad. Entonces, si el ser pecaminoso, Adán y Eva, la humanidad en el pecado, después de haber caído, come del fruto del árbol de la vida, en teoría permanecería eternamente en ese estado. Eso es lo que algunos argumentan, ¿no? Es toda una discusión teológica, pero Dios claramente les niega esto, el árbol de la vida. Y nosotros, hermanos, cuando estemos en el cielo, vamos a estar alrededor de este árbol de la vida, digamos, disfrutando, comiendo de la dulzura, de los placeres que esta vida no nos ha podido dar, no nos ha podido llenar. La manzana que comí ayer, nada que ver con el fruto del árbol de la vida. Muy rica, pero no así, no esto. Entonces finalmente comeremos del árbol de la vida, el árbol que se negó a la humanidad pecaminosa porque prefirió el árbol del conocimiento que llevó a su caída. Segundo, y eso en base a Apocalipsis 2:7. Segundo, finalmente seremos vestidos de blanco, después de estar expuestos por tanto tiempo a cosas que amenazaban manchar nuestras vestiduras. Esas son las palabras del Señor Jesucristo a las iglesias. Cuando habla de las 7 iglesias en el capítulo 3, Él dice, eh, él habla y les advierte que no apostaten, que no se entreguen al mundo, porque les dará la posibilidad de vestirse con estas vestiduras blancas, cuando muchos otros están manchando sus vestiduras con las cosas del mundo. Qué hermoso poder finalmente ser vestidos totalmente de blanco, o sea, dejando ese cuerpo, esa carne detrás y ya pureza completa, ya no manchada con el pecado, ya dejando las luchas de atrás, totalmente vestido de blanco. Dios nos viste de blanco. Y tercero, finalmente, andar y conversar con el Rey por la eternidad. Con el Rey por la eternidad, después de peregrinar por tanto tiempo en un mundo gobernado por las tinieblas. Ya no habrá más oscuridad, dice Apocalipsis 22.
Ya las tinieblas ya no estarán más, ya estaremos con el Señor. Ya la luz será el Señor mismo quien iluminará nuestros caminos, porque vamos a estar caminando con nuestro Señor, con el Señor Jesús, con nuestro Rey. Podemos conversar con Él, podemos caminar con Él. Imagínense esto, hermanos. La realización de todo lo que intentamos hacer ahora, que luchamos, nos hace difícil caminar, conversar, o sea, orar, obedecer, hacer todas estas cosas con nuestro Señor, con la persona más cercana a nosotros, que más intimidad tenemos porque es nuestro Salvador, es nuestro Señor, ya no más en tinieblas, ya no más en este mundo de tinieblas. Y Bunyan dice, allí no volverán a ver las cosas que vieron cuando estaban en la región inferior de la tierra. Llámese tristeza, enfermedad, aflicción y muerte, porque las anteriores cosas pasaron, dice Bunyan. También referencia a Apocalipsis 21 y 22. Ya todo eso pasará. Ya todo eso será la vida anterior. Esto es parte, hermanos, de la gloria de la ciudad que nos espera. Parte de la gloria que nos espera. Muy diferente a lo que estamos viviendo ahora. Y después de describir las glorias de la ciudad, ahora yo en mis propias palabras, mi propia estructura, subtitulé esta sección como las actividades de la ciudad. ¿Por qué? Porque los peregrinos, después de escuchar esa hermosa descripción que le dan los seres resplandecientes, caminando hacia la ciudad celestial, dicen, pero ¿qué hemos de hacer en el lugar santo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser nuestras actividades? ¿A qué nos vamos a dedicar? Bueno, acá podremos desarrollar muchísimo, ¿no? Algunos piensan que vamos a estar en nubes, recostados en nubes con arpas toda la eternidad. Eso es una perspectiva que algunos tienen del cielo, todo espiritual. Eh, pero no es el punto de Bunyan darnos como una descripción de realmente de actividades en sí, sino que irónicamente, o sea, sus respuestas son irónicas porque nosotros hemos de hacer cosas que vamos a recibir, es la idea. Y ahora se los explico un poco mejor. ¿Qué hemos de hacer en el lugar santo? Esta pregunta recibe una respuesta algo irónica, porque mucho de lo que van a hacer es simplemente recibir lo prometido y recibir lo esperado. Los seres resplandecientes comienzan a resumir todo lo que harán. Y acá empieza a darse una lista. Y yo básicamente lo resumí en una lista de 8 actividades. 8 promesas. Dice, primero consuelo. Allí han, no de hacer algo, han de recibir el consuelo de todo su trabajo y alegrarse a cambio de todo su dolor. Finalmente, todo el trabajo, todo el dolor que pasamos, ya no más. Consuelo, alegría. Segundo, cosecha. Han de cosechar, dice Bunyan, lo que han sembrado, el fruto de todas sus oraciones, lágrimas, sufrimientos por el Rey en el camino. Finalmente vamos a cosechar. Hemos sembrado o se nos anima a sembrar, ¿no? A veces quizás analizamos o examinamos nuestras vidas y cuánto estoy sembrando hoy, ¿no? Qué ilustración hermosa, importante en las escrituras. Lo que sembramos vamos a cosechar, ¿verdad? Y en esta vida se trata de sembrar, sembrar. Algo cosechamos, obvio, porque tenemos promesas que se cumplen hoy para nosotros, pero la cosecha principal, donde se hace la cosecha entera de todo lo que se ha sembrado, eso es en el cielo. Todas las oraciones, todas las lágrimas, todo el sufrimiento por el Rey, vamos a cosecharlo todo, todo, cosecha, consuelo, cosecha, coronas. Hice todo lo posible para hacer todo con C. a ver si lo recordamos un poco mejor. Coronas,
En su lugar, dice, en ese lugar, dice Bunyan, llevará coronas de oro. Uf, también, nuevamente, cada uno de estos puntos valdría, bueno, sería todo un estudio en sí, ¿no? Las coronas que se prometen. Creo que son más o menos 6 7 coronas que se mencionan en las escrituras. A debate cómo se relaciona una con la otra. No me voy a meter en eso. Pero solo con decir que varias veces en la Biblia se nos habla de que cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros eh, sembramos espiritualmente, servimos, perseveramos, se nos prometen coronas. Y la idea que Bunyan ilustra aquí es que en el final, en el cielo, otra actividad es recibir también las coronas que se nos han prometido. Empiecen ustedes a imaginarse. Vamos sumando esto. No solamente voy a recibir consuelo y alegría, sino que voy a cosechar en el cielo. También voy a recibir coronas. Y vos decís, ¡pah! O sea, en esta vida, ¿cuánto realmente va? O sea, es todo para mi beneficio. El Señor me bendice un montón, pero ¿cuántas cosas que yo deseo, espero, realmente se realizan? Quizás un mínimo porcentaje, porque para empezar, mis deseos muchas veces no son los correctos. Entonces el Señor no me da lo que pido, porque muchas veces lo que pido no está bien. Y después estoy en un mundo caído, así que tantas cosas no se me van a dar. Empiecen a escuchar todos estos beneficios. Consuelo, cosecha, coronas, contemplación, porque dice Bunyan allí, por medio de los seres, disfrutarán de la vista y la contemplación perpetua del santo, porque allí lo verán tal como es. Ahí, y esto lo vamos a tocar un poco más en un momento, allí vamos a poder ver al Señor Jesús tal como es. En este momento vivimos por fe, no por vista. Eso no quiere decir que vivimos con una fe ciega, sino que no vemos al Señor Jesús. Lo vemos con los ojos de nuestro corazón, pero va a llegar el día cuando lo vamos a ver con los ojos físicos. Y allí no vamos a quitar los ojos, por decirlo así, ¿no? Porque estaremos con Él. Será nuestro amigo eterno, compañero eterno. Eh, lo contemplaremos para siempre. Consuelo, cosecha, coronas, contemplación. Y esta palabra no me gusta mucho, pero no se me ocurrió otra. Consagración continua, porque consagración en sentido de servicio. Porque acá dice el ser resplandeciente, en ese lugar les servirán continuamente con alabanza. O sea, podremos servirle. Esto en un sentido sí es una actividad, ¿no? Se podría decir. Servirán continuamente con alabanza, con júbilo y acción de gracias. O sea, un servicio que que no es difícil o sufrido. Con júbilo, con acción de gracias, con alabanza. A, a quien han deseado, y esta frase me encantó de Bunyan, a quien han deseado servir en el mundo, aunque con mucha dificultad, a causa de la debilidad de su carne. Claro. Nosotros en esta vida servimos al Señor, pero como que servimos, dejamos de servir, servimos con las motivaciones incorrectas, entonces ahí estamos, no resulta en oro y plata, sino que es paja, no tienen mucho valor. O sea, nuestro servicio es cambiante, no es perseverante, no es siempre valioso. Ah, pero allí serviremos continuamente y va a ser un placer porque vamos a hacerlo no con las dificultades, no con el pecado entre medio, no con las interrupciones que teníamos en la debilidad de nuestra carne. Entonces, consagración en ese sentido, ¿no? Consagración continua en el sentido de servir. Número 6, cercanía. Tenemos finalmente cercanía. Allí sus ojos se deleitarán viendo y sus oídos escuchando la agradable voz del poderoso.
Wow. Entonces vamos a ver al Señor, vamos a tener la cercanía de verlo, como ya más o menos se mencionó, y sus oídos escuchando la agradable voz del poderoso. Vamos a escuchar su voz continuamente. En este momento la escuchamos por medio de la palabra y ella es autoritativa, es suficiente, es hermosa, es nuestra fuente, una fuente de vida, de vitalidad de este lado del cielo, de este lado de la eternidad. Pero va a llegar el día donde vamos a escuchar audiblemente, constantemente, la voz del Todopoderoso. Y eso va a representar la gran cercanía que tenemos al Señor. Consagración, cercanía, comunión. Y Bunyan entonces, noten que nuevamente es muy, a veces me encanta porque es muy completo en la manera que él presenta detalles espirituales. Es como que a veces a los puritanos se les piensa como personas que estaban como viviendo en su propio mundo, eh, como que se perdían en sus pensamientos y son tan espirituales. Hay una frase que a veces se usa para escribir a los puritanos, que es una frase equivocada, eh, tan, eh, a ver si la traduzco bien, tan enfocados en lo espiritual que están desconectados en lo terrenal, ¿no? O sea, tan centrados en su mente, en lo espiritual, que están desconectados en lo terrenal. Y eso nada que ver. No es así con Bunyan. No es así con los puritanos tampoco. Tenían sí un gran amor y una gran dedicación a la meditación, a no dejarse, o sea, a tener cuidado, mucho cuidado con entretenerse indebidamente con las cosas del mundo, aún con el entretenimiento, que no se vayan a distraer, a dormir, a adormecer en su vida espiritual, pero eran muy completos. Y noten que aún en esta parte, como en otras, incluye la parte de la iglesia, de los hermanos, porque dice que también, aparte de toda esta cercanía, esta consagración, este consuelo personal y todo lo demás que hemos venido mencionando, también la comunión allá va a ser perfecta, hermosa. Allí disfrutarán de nuevo de sus amigos que han ido allí antes que ustedes, y allí recibirán con alegría a todos los que entren en el lugar santo después de ustedes. O sea, se van aumentando las promesas, ¿no? Las bendiciones, las actividades. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a disfrutar, ustedes van a ser eh, bendecidos, beneficiados tremendamente, ustedes van a tener una cercanía tremenda al Señor, pero también van a tener una cercanía, una comunión con los amigos que no has visto en mucho tiempo, que ya pasaron a la eternidad antes que vos, y vas a estar ahí para recibir a los que vengan después. Comunión y el último, número 8, coronación. Y esto, nuevamente, también es una palabra que yo escogí para mantener las letras C, y distinto a coronas, porque coronación tiene que ver con el hecho de que que nosotros los santos, cuando lleguemos a la ciudad celestial, cuando lleguemos a la eternidad, vamos a reinar con el Señor. Allí también, dice Bunyan, serán revestidos de gloria y majestad y equipados para cabalgar con el Rey de Gloria. O sea, vamos en figura de Apocalipsis capítulo 19, vamos a estar ahí, acompañar al Señor Jesucristo en cierto sentido para cabalgar en contra de Satanás y sus huestes y la maldad que permanece. Y dice que cuando Él se siente en el trono del juicio, ustedes se sentarán junto a Él. Así es. Y cuando Él dicte sentencia contra todos los hacedores de iniquidad, sean ángeles u hombres, ustedes también tendrán voz en ese juicio, porque ellos fueron sus enemigos y los de ustedes. Coronación. Como si no fuera suficiente. Como si no fuera suficiente. Yo no sé lo que es suficiente. Yo soy imperfecto y limitado en mi conocimiento, pero increíble, ¿no? Que Dios, en la realización de nuestra salvación,
cuando nosotros lleguemos finalmente al cielo, no solamente nos va a consolar, no solamente eh, nos va a dar comunión con Él, comunión con los hermanos, tantas bendiciones personales, espirituales, eh, y aún entre hermanos, pero también nos hará reinar con Él, sentarnos con Él, nos exaltará. No solamente nos hará perfectos y satisfechos, sino que nos va a exaltar también, nos va a levantar después de haber sido considerados en este mundo como lo peor de lo peor. Para aquellos que perseveran, para aquellos quienes están dispuestos a sufrir dolores y persecución y perseveran hasta el final, ante las grandes dificultades el Señor los va a exaltar. Hay varios pasajes que usa Bunyan para defender esto. Además, cuando Él regrese de nuevo a la ciudad, ustedes irán también con sonido de trompeta y estarán siempre con Él. Y eso obviamente es el enfoque. Estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con el Señor Jesucristo. Ya no nos separaremos más. Ya hasta mejor que la cercanía más preciosa que tuviste en tu vida con tu esposo, tu esposa, con, no sé, algún padre o madre. Estaremos con el Señor y Salvador de nuestras almas para siempre, para siempre. Todo lo que buscamos en esta vida podremos encontrar en su consumación, o sea, en su forma perfecta en el cielo. Todo. Todo lo que buscamos en el sentido espiritual, no en el sentido de lo que Dios nos promete. Bueno, continuamos. Pasamos de ver la altura de la ciudad, a la gloria de la ciudad, a las actividades, entre comillas, de la ciudad, porque los peregrinos preguntaron qué vamos a hacer allí, a ahora la bienvenida a la ciudad. Bueno, ahí es como que los peregrinos fueron caminando con estos seres resplandecientes, charlando. Inicialmente era todo charla sobre la ciudad y ahora están llegando a la ciudad. Y Bunyan dice, mientras se acercaba a la puerta, una compañía de las huestes celestiales salió a su encuentro y los otros dos seres resplandecientes les dijeron, les dijeron los seres resplandecientes a las huestes, estos, hablando de los peregrinos, son los hombres que amaron a nuestro Señor cuando estaban en el mundo y que lo dejaron todo por su santo nombre. Imagínense esto, qué introducción, ¿no? Ojalá me introduzcan así. Él nos ha, Él, el Señor, el Rey, nos ha enviado a buscarlos y los hemos traído hasta aquí en su deseado viaje, para que entren y miren a su Redentor cara a cara con vos. Oigan, vengan, seres resplandecientes, querubines, vengan, ángeles. Estos nos mandó traer el Rey, el Redentor, para que lo puedan conocer finalmente cara a cara. Y como les mencioné al principio, es notable cómo Bunyan extiende esta gran etapa previa, ¿no?, a la entrada del cielo para cautivar el corazón de aquellos que todavía, como nosotros, peregrinan en un mundo caído. La bienvenida, hermanos, va a ser impresionante. Impresionante. Y continúa. No quiero frenar ahí porque continúa. Lo que espera el creyente es poder ver con sus ojos físicos lo que hasta el momento solo ha podido ver con los ojos de su corazón. La comunión más dulce y satisfactoria que hemos tenido en esta vida con nuestro Salvador será incalculablemente más bella cuando le veamos finalmente cara a cara. Obvio. Entonces la hueste celestial profirió un gran grito diciendo, dichosos los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos son ustedes, benditos, privilegiados son ustedes de entrar a la cena de las bodas del Cordero. Ustedes que por tanto tiempo vivieron en un mundo caído y gustaron del Señor. Tuvieron bendiciones espirituales, disfrutaron de tantas cosas que el Señor le dio, entre ellas la cena del Señor,
que es una ordenanza que nos hace pensar en esa última cena, esa boda con el Cordero, nos apunta a eso. Ustedes ahora van a entrar y van a disfrutar la consumación de eso, la consumación, las bodas del Cordero. Y cuando se proclama eso entre las huestes, aparece, dice, bañen trompeteros del rey, y saludaron a Cristiano y a su compañero con 10.000 salutaciones de todo el mundo. 10.000 salutaciones de todo el mundo. Y hecho esto, los rodearon por todas partes, haciendo soñar continuamente a su paso, con melódico fragor, las notas en lo alto. En efecto, el mismo espectáculo era para los que podían contemplarlo, como si el mismo cielo hubiera bajado a recibirlos. Ahora, uno escucha todo esto y suena un poco raro, ¿no? Porque sabemos que el centro de todo, el centro de nuestras vidas ahora es Dios, o sea, debe ser, ¿no? No que siempre es, pero buscamos que el centro de nuestras vidas sea Dios, el centro de nuestra iglesia, nuestros servicios sea Dios, el centro del cielo va a ser Dios, el Cordero. Todo lo que está en el cielo es como que está alrededor, se enfoca en el trono y aquel que está en el trono y en el Cordero inmolado. Pero las escrituras sí hablan de que el Señor, la manera que nos recibe, la manera que reacciona el cielo cuando un creyente viene a salvación, cuando un creyente llega al cielo, es los brazos abiertos desde Dios, expresado en gran parte también por la manera que se goza el cielo, los seres celestiales, los santos que ya han pasado. Qué increíble bienvenida será esta. Y ni hablar que esto te hace pensar, ¿no? Que en esta vida tenemos tantos momentos donde nos sentimos solos, sea por nuestra enemistad con el mundo, sea por la distancia geográfica que a veces tenemos con otros creyentes, sea por el ritmo de nuestra vida, que a veces como que estamos a 1000 y otros están a 1000, entonces como que no, ¿dónde está la comunión? O sea por el pecado que nos separa a nosotros de otros o aún de Dios mismo por un momento de esa comunión preciosa. Bueno, contrasten eso. Piensen lo que va a ser en el cielo. Cuando entremos por la puerta celestial, se nos dará una increíble bienvenida. La bienvenida que recibiremos ante las puertas del cielo será glorioso. No porque finalmente estaremos recibiendo la bienvenida y la calidez que nosotros sentimos que nos merecemos, sino que nosotros tenemos que andar en esta vida como pensando, bueno, ¿por qué otros no están como pendientes de mí, como que todo el tiempo yo merezco esto, yo merezco lo otro? No es que Dios va a satisfacer ese deseo incorrecto, pecaminoso, egocéntrico, ¿no? Con el cual luchamos, sino que la bienvenida será tan gloriosa, tan hermosa, porque será una demuestra del valor que Dios nos da, que Dios da a sus hijos, más que cualquiera. Y porque finalmente se nos recibirá como aquellos que pertenecemos realmente al cielo. Tenemos nuestra ciudadanía, como dice Pablo en Filipenses 3, nuestra ciudadanía está en el cielo. Queremos estar allá. Y finalmente estaremos llegando a casa, a nuestro verdadero hogar. Entonces, por eso, tal bienvenida. Hermanos, ese es nuestro hogar. Esta bienvenida es sorprendente, pero ahí es donde nosotros pertenecemos, no acá. No tenemos que estar intentando modificar y manipular las cosas para que todo resulte en nuestra comodidad, en nuestra tierra, en esta tierra, de este lado del cielo. Cuidado con eso, cuidado con buscar demasiada conformidad, confort eh, y placer en lo que tenemos en esta tierra. O sea, Dios nos bendice con cosas, disfrutemos, sí, pero con un enfoque y bajo el paraguas de lo que es
la gloria del Señor, la gloria que nos espera, mirando a la ciudad celestial y no la realización de nuestras vidas en esta tierra. George Cheever es un experto en Bunyan y dice: Bunyan ha presentado con gran belleza y viabilidad el ministerio de los ángeles. Los ángeles reciben a sus peregrinos cuando salen del río de la muerte y forman para ellos una comitiva reluciente, seráfica y amorosa, cuya conducta los prepara gradualmente. Y esto me pareció muy, muy lindo, este concepto. Esta comitiva reluciente, seráfica y amorosa, cuya conducta los prepara gradualmente. O sea, tampoco es todo. Los prepara gradualmente para ese peso de gloria excesivo y eterno que les corresponderá cuando entren por la puerta. Bunyan ha hecho así, en este dichoso paso del río a la puerta, lo que ningún otro escritor devoto o soñador o especulador que conozcamos ha hecho jamás. Claro, diciendo, no sé si conozco, decía Cheever, ¿no? En su opinión, no hay algo parecido en toda la literatura cristiana que describa de tal manera las glorias excesivas que nos esperan. Desde entonces hay libros, ¿no?, que son muy buenos en describiendo el cielo, pero esto ni hablar, que es uno que se destaca entre ellos. Bueno, vimos la altura de la ciudad, seguido por la gloria de la ciudad, las actividades de la ciudad, que incluyen las promesas, lo que nos espera allí, la bienvenida a la ciudad que se le estaba dando antes de entrar a la puerta, pero ahora llegamos al momento esperado, la entrada a la ciudad, la entrada. Este es el momento que han esperado los peregrinos todo su peregrinaje, la entrada a la ciudad. Al final del capítulo, Bunyan nos expone a dos grupos que procuran entrar por la puerta a la ciudad celestial. Y esto es lo que yo les digo que sorprende un poco, que no sea solo la entrada que buscan los peregrinos, cristiano y esperanza, sino que hay otro grupo al final. El primer grupo consiste en estos dos peregrinos que finalmente han llegado al destino deseado. Y primero vamos a verlos a ellos, ¿no? Su entrada. Bunyan dice: al llegar a la puerta, estaba escrito sobre ella con letras de oro: bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Entonces vi en mi sueño que los hombres resplandecientes les ordenaban llamar a la puerta. Estaban ahí, en la puerta, toquen la puerta, toquen. Y al hacerlo, algunos miraron desde arriba sobre la puerta. O sea, no es que le abrieron inmediatamente, sino que por arriba del muro miran y vieron entre otros a Enoc, Moisés y Elías, quienes les dijeron: estos peregrinos han venido de la ciudad de la destrucción y acá hay una palabra clave, por el amor que profesan al rey de este lugar. Han venido hasta este momento porque aman o profesan amar al rey de este lugar. ¿Por qué la palabra amor? ¿Por qué la palabra amor? Una y otra vez venimos escuchando de fe. Es necesario la fe genuina. Bunyan enfatiza mucho la fe, pero en este momento hay un énfasis en el amor. Y algo que algunos que leía pensaban o piensan, digamos, que es lo que Bunyan quiso aquí resaltar, es el concepto bíblico de 1 Corintios 13 particularmente, donde se habla de la fe, la esperanza y el amor. Pero el que más grande de estos es el amor. En el cielo, lo que está enfatizando Bunyan, lo que predomina es el amor. La fe
necesaria para nuestra vida ahora, de este lado de la eternidad en la tierra, la fe va a tener su conclusión. La fe dará lugar a la vista. O sea, la fe se convertirá en vista en un momento. Ya la fe que hemos tenido en Cristo, en sus promesas, en todo lo que Él ha dicho en su palabra, se realizará en el cielo. La esperanza, que también se nos enfatiza de tener esperanza, dará lugar a su herencia. Entonces esperamos lo que se nos promete en el cielo, entre otras cosas. Pero el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, es mayor que estos. El amor nunca deja de ser. El amor es eterno. Y de alguna manera a mí no sé, me llena y me nutre, me ministra el corazón, como pienso que fue parte de la intención de Pablo en 1 Corintios 13, de enfatizar que el amor es algo que caracteriza al creyente. En esta tierra debe caracterizarlo en la manera que se comporta con otros, pero va a ser lo que caracteriza para siempre su relación con su Salvador, con su Dios, con su Redentor. El amor es lo que caracterizará nuestra relación eterna con nuestro Dios y nuestro Redentor. O sea, amor. El amor que yo siento por el Señor ahora, o que yo tengo, perdón, siento, el amor que tengo, que muestro ante el Señor ahora es muy imperfecto. Es un sub y baja. Sé que su amor por mí es perfecto, pero el mío no es. Y cuando estemos en el cielo sí será un amor perfeccionado por Dios. Eh, y lo que yo voy a sentir del Señor, ese amor por mí, me va a llenar como nada más me ha podido llenar en esta vida. Qué, qué hermoso pensar, no solamente que ya no voy a luchar más con el pecado en el cielo, ya voy a descansar finalmente en el cielo, cosas que nos promete el Señor, cosas que debemos anhelar, pero pienso que debe estar en la cima, entre las cosas que estén en la cima de lo que debemos esperar, vivir y experimentar en el cielo, el amor perfecto de nuestro pastor, de nuestro rey, de nuestro redentor. Y dice Pañen, a continuación los peregrinos le entregaron cada uno el certificado que habían recibido al principio. Recuerden que cuando cristiano, en su salvación, cuando él experimenta la salvación, a él se le da un certificado, ¿sí? Un certificado que hablamos de que esto es el sello del Espíritu, digamos, metafóricamente, de que esta persona pertenece al Señor y está sellado y tiene ese certificado hasta que llegue a la eternidad y va a ser su sello para entrar y recibir su herencia. Entonces los peregrinos entregan cada uno el certificado que habían recibido al principio. Bueno, esto es básicamente lo que le dije recién. Y Bunyan en otro libro, en un libro llamado House of God, Casa de Dios, dice, es un certificado para mostrar que te ves muy desolado, escrito por el Maestro, con el sello del arrepentimiento, para mostrar también que aquí por Cristo quieres ser curado, y que te aborreces por tus caminos, y que quieres pasar todos tus días en santidad. O sea, claro, el arrepentimiento, la salvación, produjo en ti una transformación que involucró el sello del Espíritu, hecho por el Maestro mismo, hecho por Cristo mismo, que algún día va a ser tu certificado para entrar por las puertas del cielo. Entonces Bunyan dice que estas personas tomaron los certificados y los llevaron al Rey, los llevaron al Señor Jesús, quien tras leerlos dijo, ¿dónde están estos hombres? ¿Dónde están? Abran la puerta para que pueda entrar la nación justa, la que guarda la verdad. Y vi en mi sueño que estos dos hombres entraban por la puerta, y al entrar por la puerta, noten, acá está ocurriendo lo esperado.
al entrar por la puerta, se transfiguraban. Eran transfigurados, eran glorificados. Parecido a lo que demostró el Señor Jesús allí antes de llegar a Getsemaní, ¿no? Antes de su crucifixión, cuando se transfigura ante eh, tres de los discípulos, tres de los apóstoles, mostrando ese estado glorificado. Bueno, al entrar a la ciudad celestial, ellos son transfigurados, reciben sus cuerpos glorificados y vestidos con ropajes que brillaban como el oro. También salieron a su encuentro con arpas y coronas, y se las dieron las arpas para alabar y las coronas en señal de honor. Y me pareció interesante, o sea, acá hay mucho más que lo que eh, explico ahora, pero al ellos entrar a la ciudad, se le dan arpas y coronas. Coronas porque el Señor los está honrando por su perseverancia, por haber obedecido, por haber eh, aguantado en su vida cristiana, servido al Señor fielmente, aparte de todo el sufrimiento. Pero las arpas para alabar. También sirvió no solamente coronas, sino arpas, porque nuestra vida en el cielo se va a tratar grandemente sobre la alabanza eterna. Continua, vamos a querer alabar al Señor, vamos a querer tocar ese arpa, esa guitarra, lo que sea, para, para alabar al Señor, cantar de su gloria, de su majestad. No nos vamos a cansar de cantar porque es digno de toda esa adoración. Entonces oí en mi sueño que todas las campanas de la ciudad volvían a sonar de alegría y que se les decía entren en el gozo de su Señor. Acá está, ¿no? Este es un pasaje que hemos tocado varias veces en este estudio de este libro, que finalmente pues, se pueda decir de nosotros bien, o sea, bien hecho, siervo bueno, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra ahora en el gozo de tu Señor, entra, pasa. Justamente una frase que Baña incluye reflejando nuestro galardón, nuestra honra, nuestro beneficio de disfrutar lo que hemos estado esperando, que nuestro Señor, nuestro Maestro ya nos acepte, nos tome y entremos a su gozo. Pero también, dice Bañen, oí a los mismos hombres que cantaban a gran voz diciendo, no solamente entra en el gozo de tu Señor, sino al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. De esto se trata, en gran parte del cielo. El Señor trayéndonos a sí mismo, dándonos el gozo esperado, no que merecemos, sino que el cual nos ha prometido en su gracia, y también el gozo de alabarle, de adorarle, porque Él es quien merece y es digno de toda esa honra, por los siglos de los siglos. Y es interesante que Bunyan en este momento eh, expresa, y yo les mencioné esto al comienzo, expresa un pequeño anhelo que él tiene, como que al soñar todas estas cosas sobre el cielo, las glorias, las actividades, la bienvenida, la entrada a la ciudad, es como que se despega un momento de su sueño y dice, ah, se me eriza la piel, me tiembla el pulso, quiero estar ahí. Porque cuando abrieron las puertas, dice, la ciudad brillaba como el sol, las calles estaban pavimentadas de oro, caminaban muchos hombres con coronas en la cabeza, palmas en las manos, arpas de oro para cantar alabanzas. Había también entre ellos algunos que tenían alas y respondían unos a otros sin cesar, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y después de esto, cerraron las puertas. Cuando lo vi, verdaderamente deseé estar entre ellos. Vi todo eso, vi todo ese panorama de lo que es el cielo, toda la gloria, toda la hermosura, toda la belleza, el placer de estar en el Señor, toda la alabanza, la gloria y
y el escuchar constantemente lo que yo sé que Dios ha puesto en mi corazón, esas palabras de que Dios es santo y yo debo ser santo como Él y que mi corazón anhela dejar los ídolos a un lado y alabarle como debo alabarle y estar finalmente en el contexto donde de eso se va a tratar todo. Entonces voy a sentirme totalmente cumplido, satisfecho ya, mi redención será completa. Quiero estar ahí, quiero estar ahí, dice Paña. Qué glorioso futuro nos espera. Y nos hace muy bien, hermanos, nos hace muy bien tener presente la gloria del cielo. Eh, no lo incluí en este PowerPoint, pero en un sermón que prediqué hace un tiempo, cuando llegué a Daniel 8, y hice como una introducción a por qué es importante pensar, por qué es importante o sea, por qué Dios nos revela los tiempos futuros, por qué Dios nos revela lo que nos espera en el cielo también. Bueno, porque eso infunde en nosotros algo tan especial. Porque somos un pueblo que se caracteriza por anhelar esas cosas últimas, que espera esas cosas últimas. Y hace algo en nosotros, produce en nosotros una vitalidad espiritual de varias maneras. En otro momento, o si alguno quiere, le puedo pasar una lista de eso. Eh, pero nuestra vida no es solamente, no se trata solamente de pensar en, ah, a ver, que sí se trata de pensar en estas cosas, ¿no? Pero qué pecaminoso que soy, qué inmerecido que soy, qué terrible, o sea, me merezco la condena y es así. Hay que pensar en eso, que Dios merecemos este castigo. Necesario pensar en eso. Aún como creyentes, wow, mirá de lo que me rescató Dios. Pensar en eso, pensar también en lo que el Señor ha hecho en el presente, nuestra salvación, nuestra redención, nuestra adopción como hijos y lo que ha cumplido ya en este lado del cielo, como vengo diciendo, pero también pensar en el futuro, pensar en el futuro, pensar en lo que nos espera cuando recibamos la herencia de nuestra salvación. Ahora, cuando uno llega a esa parte del libro, ese capítulo, queda un párrafo, básicamente. Y uno dice, ya esta podría ser la conclusión perfecta, ¿no? Una conclusión hermosa del libro, del capítulo. Pero Bunyan considera que este no sería el final apropiado para un libro diseñado en gran parte para estimular y exhortar a la fe genuina y perseverante. Es como que quiere poner algo más, un toque más. Quedemos pensando en el cielo, en las glorias del cielo, las actividades, la bienvenida que nos espera, la entrada, lo que va a ser eso, esa entrada hermosa a esa ciudad que no hay nada igual, nunca se ha visto algo igual. Pero Bunyan quiere que meditemos en una cosa más. Y por eso nos habla, nos narra lo que ocurre con otro grupo. Recuerden que dije, la entrada es en dos partes. La entrada a la ciudad es la entrada de los peregrinos, lo cual eh, es preciosa de meditar y lo que se nos describe allí nos da mucha esperanza, nos da muchas ganas de estar ahí, como le dio a Bunyan mismo, es su sueño. Pero también incluye la intención que tenía ignorancia de entrar a la ciudad celestial. Ese personaje que ya hemos visto dos veces en secciones distintas, aparece una última vez. Y solo para resumir, es interesante que Bunyan lo describe pasando por todos esos pasos que los peregrinos pasaron con dificultad, con desánimo, teniendo que ministrarse el uno al otro. Ignorancia pasa con facilidad. Pasa solo y pasa fácilmente. Y llega a la puerta.
Mientras contemplaba todas estas cosas, volví la cabeza para mirar hacia atrás y vi a Ignorancia acercarse a la orilla del río. Bueno, acá lo describe Mañez, ¿no? Y no se tardó en pasar. Fue un toque. Y eso sin la mitad de las dificultades con que se encontraron los otros dos hombres. ¿Por qué? Porque en aquel lugar había un tal Vana Esperanza, un barquero que con su embarcación le ayudó a pasar. Había un hombre con un bote allí, con, con el Colonia Express, con el buquebús, para ayudarle a cruzar desde el otro lado del río de la muerte a la ciudad celestial. Y el que lo llevaba se llamaba Vana Esperanza. Y otro comentarista de Bunyan dice, Vana Esperanza habita siempre en el seno de los necios y está siempre dispuesto a ayudar a Ignorancia. Lo buscó al final y lo encontró. Había sido su compañero de vida. Piensen, ¿no? Vana Esperanza, o sea, esperanza que no es realmente, no tiene mucho valor, no tiene valor. Había sido su compañero de vida y no le abandonaría en la hora de la muerte. Como ven, Ignorancia no tuvo dolores en su muerte, ni temores, ni dudas, ni penas, ni terror al enemigo, porque tenía una esperanza. Él tenía esperanza de que está todo bien. La muerte no va a ser no va a ser muy dolorosa, no va a pasar nada, voy a estar bien del otro lado, o disfrutar del otro lado de mi vida después de esta tierra, o voy a estar en el cielo, o lo que sea. Ni penas ni terror al enemigo, sino que todo fue sereno y feliz, por vana esperanza. La vana esperanza fue un barquero, y él, como dicen las buenas gentes, murió como un cordero, murió tranquilo. Y dice William Mason, ah, pero si tales corderos vieran lo que les esperaba, cuando vana esperanza los hubiera llevado sobre el río, rugirían como leones. No hubieran muerto como corderos, sino que hubieran estado enfurecidos, porque era pura mentira. Por eso es vana esperanza. Toda esa esperanza supuesta que tenían eh, por su lógica, por la manera que piensa la cultura, lo que le enseñó, su propia confianza. Vana esperanza es un mentiroso que mora dentro de la persona que es ignorante de la verdadera salvación. Y le asegura, vana esperanza, la esperanza vana que tiene esa persona, le asegura que estará bien, aún después de la muerte. Pero el ignorante se encontrará con otra realidad. Así que al igual que los otros que vi, subió a la colina para llegar a la puerta, pero lo hizo solo, sin que nadie le animara a lo más mínimo. Uno dice, ¿y este? O sea, un creyente, cristiano, esperanza, se le citaban mutuamente para atravesar el río, para llegar a este punto, y este llega solo. No necesita ni de los seres resplandecientes que le asistan hasta la puerta. ¿Qué onda? Bueno, pero eh, eso no es bueno. Al final no es bueno, no es asombroso. Porque el punto de Bañez es otro, ¿no? Cuando llegó allí miró la escritura que estaba arriba y entonces comenzó a llamar suponiendo que se le concedería rápidamente la entrada. Ya me van a dejar entrar. Ahí están ahí nomás, deben estar, no sé, echándole leña al fuego, pero ya me van a abrir las puertas. Están distraídos los que van a abrir la puerta. Sin embargo, los hombres que miraban por encima de la puerta le preguntaron, ¿de dónde vienes? ¿Qué quieres? Ignorancia les contesta, he comido y bebido en presencia del rey y ha enseñado en nuestras calles. Estuve con él, lo vi, comí con él, bebí con él. Le dije, Señor, Señor. Podría ser, ¿no? Otra manera de ilustrarlo bíblicamente. Yo toda la vida estuvo alrededor, yo le di importancia, no lo ignoré, fui a la iglesia, oraba, pero cuando le piden su certificado para poder
tomarlo y mostrárselo al rey, él buscó uno en su pecho y no lo encontró. Y no incluí aquí, pero ellos se preguntan, ¿cómo es que no viniste con un certificado? Y él queda callado, no dice Bunyan, silencioso, ni una palabra. Entonces los hombres, cuando ven esto, comunican al rey que ignorancia no tiene certificado y el rey no quiso ni bajar a verlo. El concepto allí, ¿no? En Mateo 7, 21 al 23. Nunca os conocí. Vos decís que comiste y bebiste conmigo, yo nunca te conocí. Nunca. Nunca me conociste porque yo nunca te conocí a vos. Porque no buscaste conocerme como yo me ofrecí, como yo me abrí a ti. Nunca te conocí. En cambio, en vez de bajar a verlo, en vez de invitarlos a entrar como hizo con los peregrinos, en cambio ordenó a los dos seres resplandecientes que salieran y cogieran a la ignorancia, lo ataran de pies y manos y se lo llevaran de allí. ¿Y se lo llevaron a dónde? Ellos lo levantaron y lo llevaron por el aire hasta la puerta que vi en la ladera de la colina. Esa misma colina. No es la ladera de la montaña que habíamos hablado de las delicias, ¿no? Que también tenía una entrada al infierno. Al otro lado de las iglesias, digamos, estaba también personas que podrían haber estado en las montañas de las delicias, igual al infierno. Pero ahora tenemos una puerta en la ladera de la colina del cielo. Y lo metieron allí. Y dice Baña, en ese momento pude ver que había un camino hacia el infierno, incluso desde las puertas del cielo, así como desde la ciudad de la destrucción. Ah, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y el punto de Bunyan es decir, tan seguro como una puerta al infierno en la ciudad de destrucción, donde todo comenzó. Nosotros estamos viviendo en el mundo tranquilos, sin carga en un momento quizás, satisfaciendo nuestros placeres, nuestra carne. También hay una puerta al infierno a la entrada del cielo. También para aquellos que han pasado sus vidas viviendo quizás religiosamente, pensando que van a llegar a Dios, pero no conociendo a Cristo, no realmente habiendo puesto su fe genuina, una fe genuina en Cristo, en su imputación, en su justicia, en vez de la nuestra, en su obra, en su persona. Aún esas personas que hayan pasado toda esa vida religiosa, toda esa vida realmente autoengañados, diciendo Señor, Señor, orando, van a tener, aún al final de sus vidas, entrada directamente al infierno, desde las puertas del cielo, digamos, entre comillas, no, en el momento de muerte. Esto demuestra que la fe que persevera debe ser una fe genuina. Y esto es el concepto como que dado vuelta, como que cambiamos el orden, los factores un poco, porque generalmente se dice la fe genuina es una fe que persevera, ¿no? La fe genuina es una fe que persevera hasta el final, lo cual es bíblico, pero lo opuesto, que no es lo opuesto, ¿no? Sino que si cambiamos las palabras, una fe que persevera, que entre comillas persevera, tiene que ser una fe genuina también. Porque hay algunos que piensan que tienen fe, ¿no? Y han perseverado por mucho tiempo en esa fe, pero que realmente no es una fe genuina, sino que era una fe en ellos mismos. Es lo que Bunyan nos quiere comunicar. Dice Bunyan, desperté pues y me di cuenta de que todo esto era un sueño. Me desperté. O sea, sí, no vuelve a las glorias del cielo,
no vuelve a otra cosa, sino con eh, esa última advertencia, ese último llamado a tener cuidado de que tu fe sea genuina, tu fe sea perseverante, ahí como que se despierta, concluye. Un final sobrio que escoge Bunyan para esta alegoría. Podrá haber concluido con las glorias del cielo y la herencia de los santos, pero Bunyan es un gran pastor. Y por eso, aunque las glorias del cielo son preciosas, termina con palabras de reflexión, básicamente diciendo, ¿deseas estas cosas? ¿No deseas disfrutar de la presencia del Rey, experimentar la consumación de tu fe? ¿No deseas todas estas glorias, toda esta bienvenida, esta entrada preciosa al cielo? Bueno, si lo deseas, no emites a ignorancia, esperando ser partícipe de la herencia, pero escuchar en aquel día, nunca te conocí. Asegúrate hoy que conoces a Cristo, conoces al Hijo de Dios, conoces la verdad del Evangelio en cuanto a ti mismo, en cuanto a la santidad de Dios, en cuanto a la persona de Cristo, quién es, qué es lo que hizo, lo que es la verdadera fe, el arrepentimiento, lo que es confiar en la imputación de la justicia de Cristo para tu beneficio, que entiendas la resurrección y la importancia de la resurrección, todas estas cosas que son esenciales, ¿no? Del Evangelio, del verdadero Evangelio, de la verdadera fe. Porque si no, aunque hayas repetido Señor, Señor y hayas hecho todos los actos religiosos que existen, te dirá en aquel día nunca te conocí. Hay algo más terrible que pensar que vas al cielo y algún día despertarte en el infierno. Es una expresión que se usa mucho en inglés. No hay nada más terrible que pensar que voy a estar allá y algún día, y el día que me despierte en la eternidad, encontrarme en el infierno. Que no sea así. Hoy es el día de salvación. Es el énfasis de las escrituras. Porque quizás mañana sea muy tarde. No dejes para mañana lo que necesitas resolver, pensar, meditar y hacer hoy. Busca a Dios, busca su misericordia. Los gozos y los placeres de la ciudad celestial se ofrecen hoy. No demores, porque quizás mañana sea muy tarde. Este es el mensaje concluyente del libro. Hay como un poema al final de Bunyan, hay unas palabras finales que son básicamente un llamado a interpretar correctamente la alegoría. Que no seamos extremistas con la alegoría, que entendamos cómo debe ser interpretada. Y me encantó porque Bunyan también medio que dice, y lo que no les parece que vale mucho la pena, tírenlo, solo mantengan el oro de lo que escribí. Eh, y me encantó porque muestra su humildad, de que esto es una obra alegórica, metafórica, que si sirve, gloria a Dios, si no sirve, ni le prestes atención. O aquello que no sirva, no le prestes atención. Pero el gran punto final de la alegoría es esta, ¿no? Las glorias del cielo son lo que estamos esperando o sea, todo peregrino espera esto. Todos estamos en rumbo a esto. Desde que salimos de la ciudad de destrucción, atravesando todas las dificultades, todos los descansos, la iglesia, los hermanos, todo lo demás de este vida, queremos apuntarnos a llegar a la ciudad celestial. El Señor nos ayuda a perseverar. Eso es lo que Bunyan quiere comunicarnos, ¿no? Bíblicamente comunicarnos, perseveremos hasta el final, bien hasta el final. No bajemos los brazos, seamos fieles. Y si tenemos las mentes puestas en Cristo y puestos en la ciudad celestial, eso nos va a dar la esperanza y la fe y el amor que necesitamos para terminar bien este peregrinaje, esta carrera.
Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos utilice lo que hemos estudiado, estas 22 lecciones, para, para ser peregrinos aún más deseosos del cielo, más fieles, más perseverantes, buscando a Dios en su gracia, buscando a Cristo que nos fortalezca y acudiendo a todos los medios que Él nos da para llegar finalmente a la ciudad celestial.